Hoy estamos en otro capítulo de Hermana Mayor Podcast. Nuestra invitada de hoy es Irene Vera. Ella es ingeniera civil, pero para no hacerles ningún spoiler, la voy a dejar que ella se presente. Hola Irene. Hola, ¿qué tal, Anita? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente, mi nombre es Irene Vera, tengo 36 años, soy ingeniero civil, también tengo una maestría en dirección de empresas. Actualmente trabajo en una empresa que tiene clientes del sector minero, retail, de banca y entre otros. Básicamente estoy en el área de planeamiento y sistemas integrados de gestión. Qué interesante. Yo conozco a Irene de la universidad. Ha sido una alumna bastante destacada en nuestra universidad. Quiero saber, Irene, me da curiosidad, ¿qué te motivó a elegir la carrera que elegiste? ¿Hubo alguna persona, algún evento, alguna causa en particular que te inspirara a ser ingeniera civil? Sí, sí, sí. Yo recuerdo de muy niña, más o menos entre 9 y 10 años, a mi papá, ¿no? En las tardes post colegio, mi papá me llevaba en su camioneta a acompañarlo a su trabajo, ¿no? Y estas compañías al trabajo llegaba a las obras que él supervisaba en aquella época. Y algunas veces bajaba con él, otras me quedaba sentada en la camioneta y lo veía, ¿no? Entonces veía que él bajaba y la gente lo saludaba. ¿Qué tal, Víctor? Llegó el ingeniero. ¿Cómo estás? Con una calidez que lo hacían sentir como la persona más importante en aquel momento, ¿no? Y aparte veía que él no cogía las herramientas, sino él conversaba con la gente, ¿no? Y decía, hay que hacer ahora esto, o ahora vemos estas tuberías, porque en aquella época estaba haciendo una obra de saneamiento. Entonces, para mí eso marcó muchísimo, fue una inspiración, ¿no? Dije, oye, yo quiero ser como mi papá, ¿no? Que llega, la gente lo saluda muy amablemente y está conversando mucho con ellos, diciéndoles cómo vamos a hacer el trabajo y lo que fuera. Eso fue un primer punto que digamos, me inspiró desde muy chiquita. Luego ya en la época escolar, bueno, me gustaba mucho la matemática, la parte de la ciencia, los experimentos, me acuerdo que me gustaba estar en el laboratorio y no me gustaba mucho leer, ¿no? Era un poco difícil terminar el plan lector y las obras literarias. Recuerdo que podía leer los resúmenes, pero las obras me costaban, ¿no? Entonces por ahí como que fui identificando que lo que iba conmigo, lo que era más sencillo para mí era la parte numérica y la parte científica. Y ya cuando era más grande, tipo en cuarto de secundaria, quinto de secundaria, tuve otra persona también que me ayudó y me inspiró, que fue mi tío, el esposo de mi madrina. Él trabajaba en una empresa constructora grande y trabajaba en campamentos y mi recuerdo de adolescente era como que, wow, ¿cuánto viaja? Todo el tiempo está viajando, ¿no? Le compran el pasaje, lo llevan aquí, y a veces se quedaba en un hotel. Entonces, toda esa visión que tuve de las profesiones que ellos eran, porque mi papá y mi tío, los dos son ingenieros civiles, a mí me llenó y dije, son mi Wannabe, yo quiero ser como ellos, ¿no? Quiero inspirar, quiero que me quieran, cuando llegue y también quiero viajar y no sé qué. Entonces, digamos que eso fue lo que construyó mi primera visión parcial, que en aquel momento yo no entendía, dije, wow, esto es todo la ingeniería civil, y me llevó a querer ser como ellos, e incluso desde quinto de secundaria dije, yo quiero trabajar en la empresa donde trabaja mi tío. Entonces, un poco dije, a ver, esa empresa, ¿qué profesionales toma, no? Y dentro de ellos tomaba muchos ingenieros civiles porque era una empresa constructora. Y dije, ya, yo quiero estudiar ingeniería civil. Y un poco Qué esa fue la interesante. manera. Qué interesante. O sea, hay tres puntos que rescato. Uno, que no es que tu papá te impuso su carrera, sino que te contagió de la emoción de su trabajo. Cuando uno ve al papá disfrutar de su trabajo y más que los padres te digan, oye, ojalá que sigas mi legado o mi profesión en general, creo que eso motiva y te hace como que te anima a tomar una decisión desde otra perspectiva, ¿no? No es una visión así como por conveniencia, ni porque lo tienes un poquito más fácil, porque ya conoces un poco, sabes sobre las empresas, sabes sobre el trabajo que hay que hacer, sino que es una motivación que viene de adentro, ¿no? Que viene como de la ilusión del corazón de ser como tu papá o como tu tío. Por otro lado, el tema de los viajes me parece un punto también que lo he visto en otra entrevista, que
que justamente es la que va a salir esta semana, es que las carreras a veces, cuando somos muy adolescentes, muy jóvenes, no los tenemos tan claro, entonces pensamos, oye, a mí me gustaría viajar por el mundo, entonces voy a ser, no sé, piloto o hermosa o guía turística porque me gusta viajar. Y a veces, o sea, la mayoría de las carreras te puede permitir viajar, desde por estudios, por hacer un doctorado, por ir a congresos internacionales. Entonces, es otro punto importante que la ingeniería también te da las oportunidades de viajar, no somos tan aburridos, Sí. no, no andamos metidos solo en una oficina. Eh, y luego otra cosa que me llamó la atención es cuando empezaste a ver esto de las empresas, porque eso también es una recomendación súper valiosa. O sea, tú dices, oye, por ejemplo, me gustaría trabajar en una top de Perú o me gusta esta porque he visto que trata bien a mi tío, porque he visto que lo recompensa. ¿Cuándo empezó en ti esa curiosidad de averiguar sobre la empresa? Sí, y yo creo que fue una mirada de adolescente, fue chiquita, entre 15 y 16 años, casi el último año del colegio, porque yo creo que quería tener algo como claro, ¿no? Entonces, recuerdo que en aquella época no había TikTok ni muchas redes donde nosotros ahora nos nutrimos de información. Entonces, no es que dije, oye, estas son las 10 constructoras a las cuales me gustan, o las top de Perú, o las top de, no sé, Sudamérica, sino era la que tenía al costado. O sea, era Claro. mi tío con su empresa. Y esa empresa empecé a admirarla porque trataba bien a mi tío estaba contento. Justo en aquella época estaba construyendo su casa en Chiclayo. Bueno, yo vivía en departamento, entonces también me generaba una admiración porque era ir más allá de lo que tenía, ¿no? Entonces, no es que yo hice como que una lista, cinco, pero ya dije, oye, esta empresa, ¿no? Puede ser. O sea, es como que ya había linkeado, estudio esto y puedo ir a esta empresa. Ya tenía como una ruta muy, digamos, previa, muy prematura, con con todo lo de un adolescente, con esa ilusión como mencionas, pero era mi plan, digamos, era mi Claro. plan, de una sola alternativa, pero era un pequeño plan que me motivaba y me ilusionaba poder conseguir, ¿no? Claro, en las mentorías que tengo la oportunidad de dar en Pronavec, le mencionaba a una de las mentís, empieza a averiguar sobre las empresas, porque ahora lo tienes más fácil, como tú dices, las redes sociales, LinkedIn, las páginas web de cada empresa te cuenta más sobre ellas, ¿no? Y yo también le decía así como que anda mirando que calcen con tus valores, porque es como tú dices, tú viste que tu tío crecía y hay empresas ahora, bueno, empresas buenas, responsables, que permiten el crecimiento, permiten el equilibrio, vida y familia, te ofrecen capacitaciones, te ofrecen los viajes de congresos, de cursos, eh, etcétera, ¿no? Entonces, es una buena recomendación el ir viendo eso, no solamente quedarte o sea, decidir la carrera, podrías ir mirando también un poquito más, ¿no? Claro, Y, sí. y Dime, después dime, de, Anita. después de ya tener más o menos una idea y un plan, aunque sea así básico, era como la base, la carrera, la empresa, más o menos qué hacer, ¿enfrentaste algún obstáculo para iniciar esa carrera o ya cuando la terminaste, en tus prácticas, en tus primeros trabajos? ¿Cuáles fueron los obstáculos que recuerdas? Sí, sí me enfrenté a varios obstáculos. Me acuerdo empezando, yo soy de Chiclayo y estudié en Piura, en la Universidad de Piura, igual que Anita. Y tuve que mudarme, tuve que dejar mi casa porque mi mamá y mi papá no me acompañaron, ¿no? Dejé mi casa y empecé a vivir en una pensión universitaria de mujeres. Entonces, bueno, era un edificio donde había muchas habitaciones y yo vivía en una de esas habitaciones y era como una especie de hotel, ¿no? Y las otras chicas vivían en otras habitaciones, pero había un silencio, ¿no? Entonces, fue difícil al inicio, ¿no? Pasar de una rutina escolar en la cual vas al colegio y en la tarde estás en tu casa, te visitan tus primos o tus amigos del colegio y tienes ya una rutina establecida, unas actividades de fines de semana, a estar en la universidad, vas a tus clases de universidad y en la tarde todavía no tienes los amigos, ¿no? Recién la primera semana, la segunda semana
habían días de soledad, ¿no? Habían días de soledad donde uno se ponía un poco triste, pero ahí aprendí a que hay que llamar a la mamá. O sea, yo llamaba a mi mamá. Mami, ¿qué tal? ¿Qué has hecho? ¿Cómo has hecho? Me fue bien en tal clase, hice tal clase, a conectarme con mi familia de otra manera, pero igual a seguir manteniendo esa conexión, a mi mamá, a mi papá, mi hermano todavía está en el colegio, y también a hacer amigos, ¿no? Y nuevos amigos, ¿no? Bueno, los amigos del salón de clases, la mayoría, al menos en mi caso, que estudié ingeniería civil, la mayoría eran de Piura. Entonces no había muchos foráneos y bueno, igual tenían sus rutinas por la tarde, pero poco a poco fui haciendo nuevos amigos ahí. Y también las amigas de la pensión, que compartíamos haber dejado nuestra casa, ¿no? Para poder estudiar, eran amigas de otras facultades, de administración, de educación, de empresas. También fui haciendo amigos ahí. Entonces creo que de esa dificultad que al inicio sí me puso triste, empecé a despertar en mí cierta autonomía y ciertas nuevas habilidades de tener estas interrelaciones con chicos y chicas de mi facultad, pero también con las amigas de la pensión. Luego otra dificultad que atravesé, que esta ya fue durante mi carrera, fue cuando llevé dos cursos importantes. Uno fue el curso de programación con el ingeniero Monjoy, no sé si te acuerdas, Anita. Ese curso Ya, sí. me gustó mucho y me hizo pensar, oye, no voy a llevar programación 2, me voy a quedar en programación uno. No debería cambiar a ingeniería industrial, debería seguir en ingeniería civil. Igual con estadística, me pasó lo mismo, ¿no? Solamente los de civil llevaban estadística uno y no llevaban estadística 2. Entonces, no iba, y me apasionaba tanto y el ingeniero Angulo era súper. Dije, no voy a volver a verlo. Entonces, ahí es como que tuve la primera reevaluación y dije, estaré estudiando la carrera que debe ser. Me acuerdo que me acerqué a conversar con el ingeniero Angulo y lo que me dijo es, espérate, todavía no has llevado ningún curso de civil. ¿Por qué estás diciendo que no te gusta? Entonces, dije sí, ¿no? Entonces, vamos a darle una oportunidad y continué, ¿no? Continué, pero igual como que tuve esa repensada, ¿no? Y bueno, ya dentro de mi inicio profesional, cuando empecé a hacer mis prácticas, yo creo que estuvimos en aquella época en una bonanza país donde muchos de nosotros cuando salíamos de la universidad ya teníamos trabajo, las prácticas nos llegaban, iban las empresas a las universidades a jalarnos. Yo recuerdo que varios de mis amigos ya tenían una o dos ofertas laborales y uno decidía, no me voy acá o me voy a no sé dónde, cosa que de repente ahora la situación es un poco distinta, ¿no? Entonces, que como que al inicio no sentí tanta dificultad para poder conseguir empleo, ¿no? Ni bien salía de la universidad. Vale. Oye, esto de la primera parte de la soledad del inicio, si es que hay alumnos aquí que escuchen y que vayan a tener que mudarse de ciudad, como tú lo hiciste de Chiclayo a Piura, es muy importante destacar ese reconocer, primero validar tu emoción de que estás sintiendo probablemente tristeza al inicio, porque como tú dices, al inicio no conoce gente, es difícil como forzar a que de un día para otro tengas muchos amigos y tengas una vida similar a la de Chiclayo. Y me parece súper importante el consejo de decir, oye, voy a llamar a mis papás, ¿no? O sea, a mi mamá, voy a preguntarle cómo está, porque tengo una conversación. Pero también chévere que esta experiencia te haya servido para tener habilidades sociales, ¿no? Networking, ir conociendo ya gente de otras carreras que a veces, cuando estamos en nuestra zona de confort, en mi caso, por ejemplo, estaba yo en mi ciudad, eh, tenía ahí alguna amiga del colegio que también estaba estudiando ingeniería conmigo. Entonces era como al inicio te cierras, o menos en mi caso, cierras a tu zona de confort, como te digo, ¿no? A mis amigas, que ya las conozco, con ellas estudio, con ellas me preparo para los exámenes, con ellas hago los trabajos en equipo, con ellas hago varias cosas y de repente eso te cierra a crecer en redes, en contactos. Así que esa dificultad, como tú dices, te presentó una oportunidad de crecimiento que me parece súper chévere. Luego de las dudas de los cursos, a mí también me encantaba, un reconocimiento para el ingeniero Angulo, me encantaba la estadística y me encantaba luego la investigación de operaciones y todo eso y me parecía súper, súper chévere y yo también ahí estaba así como diciendo, estoy bien, aquí estoy bien.
Sí. Y a mí me pasó al contrario, a mí me pasó que alguien, creo que alguna asesora, las que nos ponían en la universidad, me decía así como que, oye, pero a ti te va bien en esto, deberías irte a mecánica o deberías irte a civil. Y yo así como, no, no, gracias, pero no. Porque a mí, ¿sabes qué es lo que me daba miedo de tu carrera de ingeniería civil? Era como decir, tengo miedo que a mí se me caiga el puente, o a mí se me caiga el edificio, o a mí se me caiga algo. Yo no quiero vivir con esa Con- responsabilidad, por favor. En cambio, con las estadísticas, bueno, si me equivoco en un porcentaje estadístico, una probabilidad, no debe ser tan terrible. Y además me iba bien. Entonces decía, no, mejor estoy como industrial. Me acordaba de eso cuando te ibas contando. Y bueno, programación ahora es como un curso que parece, bueno, ahora una habilidad que ya está siendo desarrollada hasta por los Ujú. niños, ¿no? Sí, claro, sí. Es bastante importante. Sí, yo recuerdo mucho el curso de programación. Había bueno, la parte del lenguaje de programación, pero lo que a mí me apasionaba, Anita, y que gracias a Dios ahora lo hago en mi vida profesional, es el desarrollo de los procesos y de la secuencia. Esos problemas que nos ponían de, por ejemplo, cómo funciona un cajero automático, y tú tenías que desarrollar todo ese proceso lógico para que no obtuvieras el resultado. Eso, me jalaba mucho desde aquella época, ¿no? Pero bueno, en esa época con mi visión parcial de las cosas, no me rendí, digamos, continué y un poco ahí, ya que hemos tocado el tema, jalo el link de la paciencia y la prudencia al tomar nuestras decisiones, ¿no? Muchas veces no exploramos todo al 100% y nos vamos, ¿no? Como que, no, no me gusta ya, pero no hemos hecho ese análisis 360 que necesita una decisión tan importante como, oye, ahora voy a estudiar esto y a esto me voy a dedicar, ¿no? Entonces, invoco un poco a esa paciencia a la hora de analizar estas cosas, ¿no? Y a consultar con un adulto, o sea, con un adulto responsable Sí, de esas cosas y que tiene experiencia, porque el profesor Angulo te dijo, oye, espérate, sí, empieza a conocer un poquito más, explora más en tu carrera, espera los cursos que te corresponden y después el decides. profesor Igual en Ángulo. nuestra universidad era relativamente sencillo tomar esa decisión de cambio, ¿no? Y eso también es importante. Bueno, ¿qué habilidades técnicas o blandas consideras que han sido como esenciales para el éxito en tu carrera? Porque ya vimos que las habilidades blandas las fuiste desarrollando un poco por la situación que te tocó al cambiarte de ciudad, que me parece que, como tú dijiste, fue un obstáculo en un momento quizás de desafío emocional al inicio, pero que yo reconozco como una oportunidad de desarrollarlas. No sé si tienes otras nuevas habilidades técnicas o blandas. Sí, bueno, en mi carrera es una carrera bastante técnica. Efectivamente, hay muchas habilidades técnicas que aprender, que desarrollar y que obviamente son como esenciales para que tú seas un buen profesional en el campo en el que estás, ¿no? La ingeniería civil tiene un amplio abanico de posibilidades. Para no ahondar mucho, está la parte de transporte o toda la parte vial, está la parte de aguas, ¿no? Que hay infinidad de obras hidráulicas y está la parte de edificaciones con su infinidad de posibilidades. Yo creo que esas habilidades técnicas son esenciales, ¿no? Y uno a lo largo de su carrera las puede ir profundizando porque existen, bueno, los cursos de especialización y las maestrías especializadas. Pero también están las de gestión, ¿no? Las de gestión que, a ver, si tú, por ejemplo, no quieres si tú quieres ser el diseñador específico de obras hidráulicas estructurales XXX, ya, por ahí va lo tuyo, la parte técnica y las especializaciones en ingeniería estructural, etcétera, etcétera. Pero también si tú quieres conocer cómo funciona una empresa constructora, ¿no? Está en la parte de gestión, que es una de las decisiones que yo tomé en algún momento de mi carrera. Dije, voy a estudiar un MBA porque quiero conocer cómo funciona una empresa constructora, qué actividades back office tiene, está la parte de finanzas, está la parte de planeamiento, está la parte de comercial, ¿no? Cómo vende una empresa constructora. Entonces, también están las habilidades de gestión y las habilidades blandas, que también considero que son súper importantes, pero que en las universidades todavía no se desarrollan profundamente
porque al ser tan amplia la parte técnica, incluso a veces nos queda cortos esos 5 años para que uno salga conociendo toda la parte técnica. Entonces ya la parte blanda o las habilidades blandas ya casi no se toman mucho en cuenta, ¿no? Y creo que también son muy importantes, son bastante valiosas y son un diferencial, sobre todo en profesionales del campo de la ingeniería. Nos permiten mejorar nuestras relaciones interpersonales, dar feedback, por ejemplo, a las personas con las que trabajamos es súper valioso, recibir feedback también, eh, por ejemplo, desarrollar profesionalmente a alguien, motivar a tu equipo. ¿Cómo tú haces que el trabajo funcione si tienes un equipo que no está motivado? Entonces, ¿cómo lo motivas, no? Y todas esas cosas uno las va aprendiendo y va diciendo, oye, si son necesarias también, ¿no? Pero ya en el ejercicio de su profesión. A priori yo tampoco me daba cuenta. Incluso recuerdo que cuando salíamos decíamos, ay, no nos han enseñado Puentes 2, ¿por qué no nos han enseñado Puentes 2? Entonces uno reclamaba ese tipo de cosas. Claro, pero ahora cuántas veces se usaba la fórmula de Puentes, creo que ninguna, ¿no? Entonces, pero sin embargo, poder darle feedback a alguien, sí lo he hecho varias veces. Entonces, ¿quién me enseñó eso, no? Entonces, ese tipo de cosas yo sí, creería que también hay que tener en el radar para complementar nuestro desarrollo profesional. Claro, porque, a ver, cuando somos estudiantes todavía de la universidad, estamos bastante preocupados por el lado técnico, estamos bastante enfocados en esas habilidades, porque al inicio es lo que tú piensas, ¿no? ¿Qué voy a poner en el currículum? Y lo primero que piensas es, voy a necesitar saber estas fórmulas, Ujú. saber hacer, resolver el problema. Luego, cuando vas a la vida profesional, hay herramientas que te ayudan a resolver los problemas y ya no tienes que hacer los cálculos básicamente de la misma manera que los hacías en un examen, ¿no? Pero luego, cuando dices hay habilidades de gestión y habilidades como estas de dar el feedback de psicología industrial, por ejemplo, no sé si tú tuviste la oportunidad de ver psicología industrial en la universidad o Sí, tampoco. sí, también, con Ana María, me parece, puede ser, Mm, o yo tuve una que ahora no recuerdo si era más bien con otro profesor. Ana María creo que nos dio filosofía. filosofía, sí. No, pero Sí, psicología industrial también, sí me acuerdo. Sí. claro. Ahí al inicio, cuando yo llevé psicología industrial y ponían los casos, que eran casos básicamente que uno los etiquetaba como de recursos humanos, Ujú. ¿no? Del área de recursos humanos. Y uno, jovencito, todavía creía como que, oye, ya, eso seguro que lo ve el que quiera irse por el lado de los recursos humanos, ¿no? Pero luego llegas a la vida real, llegas al trabajo y te das cuenta que es requerido para todas las carreras. Y bueno, aquí el punto que quería tocar era como que no se termina con estudiar la carrera. Como tú dices, nos falta tiempo y dependiendo de la universidad, dependiendo de la carrera, quizás tienes mucho o poco contenido sobre eso, pero al final depende de ti ir como perfeccionándote, ¿no? Tú elegiste un MBA, sin embargo también hay otras formas de estudiar y de ganar estas habilidades en el camino, ¿no? ¿Ha cambiado mucho tu forma de ver la carrera? Desde que empezó la niña que veía al papá y al tío a lo que es hoy tu visión de la carrera. Yo creo que, como comenté al inicio, la visión que tuve era una visión parcial, pero felizmente creo que lo esencial sí, sí lo pude ver, ¿no? Pero sí es una visión parcial, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hay preguntas que no me hacían, ¿no? ¿Y dónde están las obras, no? Claro, mi papá tenía obras en ciudad, pero las obras más importantes están en la periferia, en sitios alejados, ¿no? De una ciudad. Incluso yo he estado en campamento en ciudades con condiciones bastante difíciles, incluso de la altura, más de 4.500 Mm. metros, ¿no? Viviendo en regímenes, y vuelta a tu casa. Entonces, claro, ya no es tan como que tan sencillo, ¿no? Ahora también hay otras preguntas personales, como por ejemplo, en algún momento uno va a querer tener una familia o no. Preguntas que cuando tienes 16 obviamente no te las haces, ¿no? Y sobre el tiempo, los primeros 5 años que trabajé en esta empresa, que era la empresa que yo admiraba mucho, logré entrar, ¿no? Y estuve 5 años ahí. Claro, cuando teníamos licitaciones muy importantes,
trabajábamos sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, todos los días de la semana, hasta horas un poco tardes, porque teníamos un deadline bastante ajustado y una responsabilidad muy grande. Entonces dije, ok, tengo 20, 21, 22, sí puedo, pero llega un momento en que dices, ¿y en qué momento va a ser mi curva de inflexión? Voy a tener un poco más de tiempo para otras cosas, ¿no? Entonces esas preguntas empezaron a surgir a lo largo de los primeros 5 años de mi carrera. Y claro, ahí uno se replantea y dice, ¿no? ¿Cómo es ahora la carrera? ¿Es como la pensaba cuando tenía 16 o ha cambiado? Entonces, efectivamente ha cambiado un poco, pero yo creo que la esencia se mantiene, ¿no? Esa pasión por querer ver los temas de ingeniería, los temas de planeamiento, que es ahora donde me desarrollo, sistemas integrados de gestión, la tengo, pero claro, uno ya empieza como que a decir qué otras herramientas o qué otros estudios necesito para cambiar de esta situación a esta otra, ¿no? Entonces, en ese momento yo quería ya no estar más en obra, sino estar, por ejemplo, en el corporativo de una constructora. ¿Qué tengo que hacer, no? O sea, uno se vuelve a preguntar y ahí es donde toma decisiones para poder llegar hasta el siguiente paso dentro de este desarrollo profesional. Pero el punto al que voy un poco es la esencia, ¿no? Por ejemplo, si yo hubiera decidido estudiar, no sé, derecho, de repente no hubiera podido ni siquiera terminar la carrera, porque es Claro, un mucha poco difícil lectura. para mí, exacto. Entonces, un poco por ahí vamos. Y la ingeniería igual siempre es una base que te permite tener criterios, ¿no? Porque a veces tú dices, oye, las fórmulas, o sea, habían fórmulas sencillas en transporte que teníamos una multiplicación y te juro que nunca, nunca las he usado, ¿ya? Pero el criterio para estar en una reunión, la rapidez de entender algún cálculo, eso sí, sí, sí te da la ingeniería y sí lo aplicas en la vida real, ¿no? En tu día a día. Entonces yo sí a la ingeniería eh, le agradezco mucho, ¿no? Porque si ya no hago ingeniería civil propiamente dicha, pero estoy en empresas de proyectos de construcción y claro, tengo esa base, ¿no? Esa base y me sirve mucho en mi día a día. Claro, le metiste un poquito de industrial, lo que querías. Solo que el ingeniero Angulo no tenía mucha razón aquella vez. No, Claro, mentira. es que a veces uno piensa, si estudio civil, siempre voy a estar en obra, ¿no? Claro, Siempre voy a tener que tener un régimen de trabajo muy estricto, es muy difícil que me vaya a la oficina, pero bacán que hayas dicho, oye, ¿qué tengo que hacer para que cambie? Porque es lo que quiero, ¿no? Quiero dejar un poco esa exigencia, esa sobreexigencia que tuviste al inicio de la carrera y también el régimen. Ahora, también es válido que hay personas que les gusta también eso y sí, que lo por quieren supuesto. mantener, ¿no? Sí, claro, son choices, ¿no? Son decisiones que uno va tomando. Yo tengo amigas que continuaron en proyecto, en obra, y les ha ido súper bien, ¿no? Ya no han hecho solo obras en Perú, han hecho obras en Panamá, obras en Sudamérica, en Argentina, y han seguido creciendo y les va súper, ¿no? Entonces, yo creo que esto es desde mi óptica, desde mi experiencia, y cada uno toma sus decisiones, pero lo que rescatamos es identificar, ¿no? Identificar qué cosas nos van haciendo ruido y qué soluciones podemos darle. Porque definitivamente creo yo que lo importante es plantearnos soluciones a las cosas que nos pasan, porque digamos que el desarrollo profesional no es plano, ¿no? No es que yo estudio ingeniería y me voy así en una recta con una pendiente totalmente plana. No, hay cosas, o sea, incluso está la coyuntura país, ¿no? Que a veces, por ejemplo, ahora, ¿no? Sí, para no ir muy lejos, hay cierta dificultad en proyectos. Ha habido el tema de la pandemia que también trajo muchos proyectos abajo. Entonces, ¿cómo nos reinventamos un poco? Pero a lo que voy es que la esencia no se pierde, ¿no? La esencia de la ingeniería está ahí y te genera mucho valor a nivel profesional, definitivamente, ¿no? Claro, y también, como tú dices, es bacán, es importante, ojalá que cada joven que tome una decisión de carrera y que empiece a ver cómo avanza en los años su carrera, también vaya actualizándose en cómo va el entorno. Pero como tú dices, el contexto nacional influye mucho en esa carrera, ¿no? En la carrera de ingeniero civil. No sé si te gustaría compartir alguna reflexión final con los adolescentes y jóvenes que de repente se animen a estudiar ingeniería civil o no sé si general más bien. Ujú.
Sí, bueno, yo para todos aquellos adolescentes y jóvenes que están escuchando este podcast, primero que escuchar este podcast ya es una acción positiva, ¿no? Porque este es un espacio que quiere generar valor a estos jóvenes, a estos adolescentes en tomar una decisión. Entonces ya el primer paso de buscar ayuda ya lo están haciendo, ¿no? Y por eso, bien. Luego lo que sugeriría es identifiquen sus talentos, ¿no? Los talentos uno los tiene muchas veces desde pequeños, ¿no? Pero pasan y uno no se da cuenta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus talentos? ¿En qué eres bueno? ¿No? Distinto a qué te gusta hacer, ¿no? En qué tú eres bueno? ¿En qué resaltas? Por ejemplo, yo me acuerdo, me gustaba mucho hacer sumas, me gustaban las series numéricas, no las series de Sí. Netflix, en esa época no había. Entonces me gustaba la ciencia, los experimentos. Eran cosas que me gustaban, pero yo era buena haciéndolas. Yo era buena haciendo experimentos. Por ejemplo, las manualidades, yo era mala. Me gustaban, pero cortaba mal. Entonces, un talento es algo en lo que tú eres bueno, en lo que tú eres bueno. Y luego hacemos ese círculo de talentos y hagamos un círculo de las pasiones, ¿no? Las pasiones es algo que te gusta hacer, que te llena, qué cosa tú te levantas, por ejemplo, sales a correr y luego te sientes súper contenta, ¿no? Dices, ahora empieza mi día. O, no sé, haces el almuerzo, lo que fuera, y dices, me encanta cocinar, o me encanta hacer ejercicio, o me encanta, ¿qué cosa te apasiona? Y hacer esos dos círculos e intersectarlos, y decir, en esta intersección, ¿no? Está lo que me gustaría hacer, ¿no? Entonces, mis talentos con mis pasiones. Y siempre lo de la esencia, ¿no? La esencia se mantiene en el tiempo, creo yo. Esa esencia, nosotros, o sea, yo no soy la Irene de 16 años, ni la de Ujú. 26, sino soy la de 36. Y sí, uno va cambiando, pero la esencia difícilmente cambia, siempre se mantiene en el tiempo, ¿no? En este caso, el gusto por los números, el gusto por la ciencia, siempre se ha mantenido. No es que ahora ya me gusta, no sé, leer libros y libros, ¿no? No, sí leo, pero porque sé que leer es bueno. No me maten, por favor, los de las carreras. Pero la esencia sigue conmigo, ¿no? Sí, esa esencia de aquella niña de 16 años. Y otro consejo que creo que es un poco difícil aplicar en gente tan joven es la prudencia y la paciencia, ¿no? Ahora yo veo chicos jóvenes que, por ejemplo, entran a trabajar y rápidamente se aburren y rápidamente se van, ¿no? Entonces nosotros o nuestra generación tenía un poco más de paciencia en quedarse, en explorar mejor las cosas, ¿no? Entonces yo no digo que no se vayan, sino que exploren mejor la situación, exploren mejor lo que la vida les ha puesto enfrente o lo que tienen ahora. Luego de esa exploración 360, ya tomen una decisión. Vean, de repente tiene solución. De repente la solución no es irse, de repente es cambiar algún criterio, algún factor, algo, mejorar algún punto y ya la situación se torna positiva. Entonces, no irse tan rápido, ¿no? Sino explorar mejor con paciencia y prudencia las situaciones que tienen enfrente, ¿no? Y bueno, la pasión es lo que a mí más me gusta, ¿no? Que tener esa ilusión de, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida, ¿no? ¿Cómo voy a contribuir a la sociedad? ¿Qué cosa voy a hacer que me guste a mí para poder aportar en que la sociedad sea una sociedad mejor cada día, ¿no? Una sociedad donde finalmente vamos a vivir nosotros mismos, ustedes mismos, ¿no? Los que están tomando esa decisión. Has Entonces, un poco por mencionado, ahí. creo que todo, a ver, es que lo que amas, en qué es lo que es bueno, al final dijiste cómo le aporto al mundo El con mi punto de la profesión. trascendencia, ¿no? Que no lo quiero Y profundizar mucho, pero siempre está ahí. De repente cuando sean más grandes, pero siempre está ahí. claro, y el último punto del Ikigai, que fue como el primer mini cápsula que lancé en el podcast, es el y cómo puedo ganar dinero con ello, ¿no? Porque no necesariamente tienes que ser un empleado, puedes hacer tu propia constructora, quizás, ¿no? Así es. Hay diversas maneras, ¿no? Pero eso está muy claro. Los puntos que tocaste, casi todos, del Ikigai, es como, ¿en qué soy bueno? Como tú dices, muchas veces los talentos pasan desapercibidos porque para uno son como naturales, fáciles. Tú dices, ay, las series matemáticas, matemática del colegio me es súper fácil. Para ti es fácil, pero hay muchas personas para las que no es fácil.
me Mm, imagino otros talentos. Es como decir, oye, es que yo cuando escucho a mis amigos entiendo muy bien sus problemas, ¿no? exacto. Y no todo el mundo tiene esa habilidad. Y a veces los jovencitos, me llegó alguna vez una pregunta por TikTok, ¿qué pasa si yo no tengo muchos talentos, si yo no soy bueno en muchas cosas? Y la verdad es que yo pienso que más que no son buenos, es que no los han sabido identificar. Identificar. Y en ese caso, creo que lo bueno es como ir preguntando también a otras personas que Así es. reconocen en ti los talentos, ¿no? Ahí en esto que mencionas es bastante interesante porque justo estuve el día jueves en una conferencia, en una charla, escuchándola como oyente, y mencionaban justo eso, ¿no? A veces cuando tú identificas hay que preguntar. Decían, no preguntes a tu esposa o no preguntes en este caso a tu mamá porque seguramente te va a decir 50.000 cosas buenas, ¿no? Hay que preguntar en un entorno variado, ¿no? A tu amigo, a tus amigos, a tu hermano, a tu mamá. Bueno, variar un poco para ir haciendo esa lista lo más real posible. Pero yo estoy segura que sí, esa persona que te decía que no tenía talentos, tiene que hacer esa tarea, ¿no? Identificar talentos tampoco es tan sencillo. Hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Entonces, un esfuerzo por querer hacer la lista de en qué cosas somos buenos, ¿no? Claro, y eso te va a acompañar el resto de la vida porque es lo que tú mencionabas. Para los que no sepan qué cosa es el feedback, es precisamente eso, ir preguntando qué hice bien, qué hice mal, en qué puedo mejorar. Eh, entonces es algo que es un proceso de la vida que te va a acompañar siempre, ¿no? Ir descubriéndote a ti mismo, porque no es algo que sea tan fácil. Hay muchos adultos que igual les cuesta también ese punto. Bueno, Irene, vamos Mm. terminando la entrevista. Te agradezco mucho por compartir tu experiencia profesional, tu experiencia de cómo descubriste la carrera. Ha sido, yo creo, una historia nueva dentro de lo que hemos visto, la experiencia de inspirarte en familiares para descubrir tu vocación. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Anita, por la invitación y gracias por tener un espacio tan valioso como este. Como te dije al inicio, creo que sí es inspirador, ¿no? Y es un punto en el cual, como te decía, no somos tan viejitas, pero ya hemos dado unos pasos más en esta carrera profesional que algunas personas que recién están preguntándose qué estudio, ¿no? Y creo que es bueno y me llena mucho poder aportar desde mi óptica y desde mi experiencia, compartir con aquellos jóvenes, ¿no? Que ahora están en esa pregunta de qué cosa voy a estudiar. Claro, es una pregunta que es un poco difícil, pero puede ser muy entretenida, muy divertida si sabes ir explorando por ahí tus habilidades, tus talentos, ir buscando la respuesta. Así Bueno, es. muchas gracias. Gracias, Anita. Un abrazo. Cuídate mucho.